Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos al canal y hoy tenemos un video atípico a lo que siempre hablamos, aunque siempre intentamos hacer entrevistas que sean muy potables y que nos dejen algo edificante para nuestro objetivo principal, que es edificarnos en la palabra de Dios, pero también enseñarnos a pensar para mejorar nuestra vida de discípulo de Cristo y sobre todo pensar. Y cuando hablamos de pensar, también hablamos de una palabra que se estudia en las escuelas y en las facultades, que es la filosofía. ¿No? La filosofía, el arte de pensar, el poder llevar adelante un estudio, y la Biblia cuando llama escudriñar las escrituras, ¿no? Y varias cosas más. Y hoy estamos aquí para presentarles no solamente libros, sino al escritor, el autor de esos libros, que es Claudio Barone, que está con nosotros también aquí desde Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con usted. Bueno, soy Claudio Gustavo Barone, soy profesor de filosofía egresado de la Universidad de Buenos Aires, soy doctor en filosofía por la Universidad de Morón, enseño materias de filosofía en el Instituto Superior Juan Amos Comenio y me dedico exclusivamente a la filosofía. También tengo un espacio que denominé no originalmente, porque ya ese nombre se da en otros países también, que es Café Filosófico, donde se expone una vez por mes distintas temáticas con relación a la filosofía y su vínculo con las escrituras, ¿no? Vivo en Argentina, en Capital Federal, y estoy casado y soy padre de 2 hijos. Muy bien, y esto surge de una idea y una necesidad, porque no es solamente decir, bueno, quiero hacer un café filosófico. ¿Cuál es la necesidad que viste y a dónde apunta el contenido de la actividad que haces? Y luego vamos a hablar un poco también de los libros que ya has escrito. Bueno, la necesidad surge de ver algunos problemas en cuanto al conocimiento que se tiene en el ámbito evangélico de distintas temáticas, ¿no? El café filosófico tiene 2 objetivos: hacer que las personas que no conozcan a Cristo la conozcan de una manera mucho más racional, y en segundo lugar, tratar de que los hermanos tengan mayores herramientas para poder defender su fe frente a las distintas demandas del mundo actual, ¿no? O sea, tiene un fin apologético, pero a su vez se trata de que las personas puedan llegar a Cristo tratando de entender el lugar de donde vienen. Por ejemplo, si tenemos que discutir con un marxista, la idea es que conozcamos qué pensaba Marx para poder tener herramientas para discutir con él. Lo mismo con un existencialista, un gnóstico, un agnóstico, un ateo, etcétera, digamos, ¿no? Es generar herramientas para que los cristianos no puedan estar, no estén al descubierto cuando se encuentran con una persona que conocen este tipo de filosofía, ¿no? Exacto, y creo que lo mejor que nos puede pasar como Iglesia de Jesucristo es aprender a estar preparado, ¿no? Porque hay veces que el concepto de estar preparado, Claudio, es muy básico. Es muy básico, es saber algún versículo de memoria por la escuela bíblica y darle para adelante hasta que nos topamos con alguien que sabe más que nosotros y que nos da vuelta como una media, que acá nos dice en Argentina, decimos eso, ¿no? Como diciendo, no sabemos qué responderle. Creo que va por ahí, y sobre todo esto que intentaba decir al principio, que es la necesidad de escudriñar las escrituras, no solamente desde las escrituras en sí misma y contexto, sino también conociendo las posturas filosóficas que son contrarias a lo que es el concepto bíblico. Sí, tal cual, sí, esa es la finalidad. Aparte, si uno analiza la apologética cristiana ya desde el siglo II, la mayoría de los apologistas conocían las ideas rectoras del mundo en que vivían, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en Justino Mártir, que fue uno de los primeros filósofos cristianos, creo que el primer filósofo, porque tanto Arístides como Cuadrato no eran filósofos, cuando dirigen su apología al emperador Adriano, sus 2 apologías y el diálogo con Trifón, que escribe Justino, su tarea es netamente apologética, pero él trata de alguna manera de sintetizar las ideas que los griegos tenían, porque estamos en un contexto helenístico básicamente, para tratar de alguna manera llevarlas al ámbito cristiano, digamos, ¿no? Justino por eso dice: todo lo que los griegos dijeron con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos.
Él no dijo todo lo que dijeron los griegos, es verdad. Dijo todo lo que dijeron los griegos con verdad no pertenece a nosotros los cristianos. O sea, una tarea de síntesis, ¿no? Los cristianos no podemos estar en contra de todo lo que dice la ciencia hoy. Los cristianos estamos en contra de aquellas cosas que la ciencia dice que se oponen a las escrituras. Eso es ser inteligente, digamos, ¿no? Es tratar de ganar a las personas desde su propio ámbito de saber. Sí, con respecto a esto, yo siempre recuerdo al apóstol Pablo, que era un hombre muy preparado. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado en todo, no solamente en las cuestiones judías, en las cuestiones de ciencia de aquel entonces, sino también en filosofía, y en la Biblia se cita bastante de citas de los cretenses, de este, del otro, que menciona, y como Pablo, aunque él iba con un Cristo crucificado en su mensaje, porque no quería él ser un elocuente hablador de sabiduría humana, sino ir con el mensaje de Cristo, él era un hombre preparado y no usaba de eso para presentar el evangelio. Pero luego, yo me imagino, Claudio, no sé qué pensás vos, pero una charla con el apóstol Pablo, hubiera sido tremenda, ¿no? Con todo lo que sabía y la revelación que tenía también en Cristo. Sí, no, tal cual. Aparte, él estuvo en el Areópago, discutió con estoicos y epicúreos, dos escuelas filosóficas helenísticas, de manera que algún conocimiento de filosofía estoica creo que tenía el apóstol Pablo, porque nació en Tarso, y en Tarso estaba minado de filosofía estoica, digamos. Y muchos de esos rasgos de filosofía estoica también se dejan ver en algunas de sus epístolas, ¿no? De manera que sí, yo creo que la filosofía ha sido la mejor aliada que tuvo el cristianismo desde el siglo II hasta el siglo VI, VII, y de ahí también en la Edad Media también, ¿no? La filosofía ha dado hombres notables como Justino, Clemente, Orígenes de Alejandría, Tasiano, Atenágoras, San Agustín, Tomás de Aquino, etcétera, digamos, ¿no? De manera que se puede ser filósofo y cristiano, ¿sí? A pesar de que se opine de otra manera, ¿no? De hecho, yo soy filósofo y cristiano, y muchos de los cristianos a lo largo de la historia han sido filósofos, ¿no? Y creo que han aportado muchísimo al enriquecimiento incluso de las doctrinas y los dogmas. De manera que no hay oposición entre razón y fe, entre filosofía y fe. Sí, totalmente. Y vos sabés que yo pienso que cuando una persona cree y tiene fe, gracias a esa fe se entiende mucho de lo que en la Biblia se expresa, aún lo espiritual. Y yo siempre recuerdo, sobre todo cuando hablamos de esto, de un culto racional, de la filosofía, que la palabra filosofía está muy trillada para el lado de no me gusta mucho, pero en realidad el ser pensante es lo mejor que nos puede pasar, y Dios nos pide que tengamos un acercamiento a Él por medio de la fe, pero también una fe que razona, una fe que cree y que es racional. Y me recuerdo Hebreos 11, ¿viste? Que dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Después dice haber sido constituido por la palabra de Dios todo lo que no era, lo que es, fue hecho de lo que no era. Y cómo por la fe entendemos, una fe que nos motiva a pensar, a ser seres pensantes y a entender que lo que no existía se hizo a través de la palabra de Dios, y así un montón de pensamientos, ¿no? Y creo que yo personalmente guío mi vida a ser cristiano primero y luego a colocar todo lo demás, ¿no? En el caso tuyo, como bien dijiste, soy filósofo y cristiano. Yo lo diría al revés, de ser cristiano y filósofo. O sea, me explico, porque mis primeros valores guían todo lo demás. Pero creo que todo esto que vos estás diciendo, Claudio, es tan importante, sobre todo para llamarnos la atención a poder reconocer ciertas falencias que pueden haber en nosotros y limitaciones para superarlas y no quedarnos en un plano de ignorancia, y por favor no le pese a nadie esta palabra más de lo que le tiene que pesar. No es peyorativa, no, estamos hablando de reconocer una realidad, que a veces somos ignorantes y no sabemos qué decir o cómo decirlo frente a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y más en lugares de poder. Claudio, ¿qué opinas? Sí, no, tal cual. Yo decía filósofo y cristiano porque entiendo la filosofía como amor a la sabiduría, y no hay otra sabiduría superior que no sea la de Dios. En ese sentido soy filósofo y cristiano porque amo la sabiduría divina, digamos, especialmente, ¿no? No, pienso tal cual, igual. Creo que la razón siempre ha estado al servicio de la fe. Yo no encuentro ninguna oposición ahí. Quizás, bueno, los evangélicos venimos de una herencia negativa respecto a la razón, sobre todo cuando Lutero dice que la razón es prostituta, o dice en su libro contra los escolásticos que la filosofía son meras bobadas.
De manera que la herencia protestante es negativa, pero tampoco le ha ido muy bien a los protestantes al oponerse a la filosofía, digamos, ¿no? Porque vemos un cristianismo evangélico carente de razones a veces, ¿no? Justamente por lo mismo que se opone. Es decir, en vez de utilizar la filosofía como un instrumento al servicio de la fe, la han estigmatizado de tal manera que ser filósofo pareciera mala palabra o una especie de herejía, digamos. Pero eso no es lo que sostenían los primeros cristianos. Va en contra de la historia de las ideas y en contra de la historia del cristianismo, porque muchos de los primeros apologistas eran filósofos. De manera que hay que entender a la filosofía como una aliada, no como una enemiga de la fe. En ese sentido, cuando uno la entiende como una enemiga de la fe, se está haciendo daño a sí mismo, porque también a aquellos que denostan la filosofía también se les nota cuando hablan. Creo que todos nosotros tenemos en algún punto la clara evidencia de que siempre nos falta algo. Yo siempre recuerdo que el apóstol Pablo dice, si alguien cree saber algo, todavía no sabe cómo debe saberlo. Y el mismo apóstol Pablo, ¿no? Si lo dice él, que era tremendo con todo lo que sabía, bueno, nos lleva a un punto de equilibrio, ¿no? Y siempre recordamos a Jesús diciendo, este pueblo perece por falta de conocimiento, que a su vez era una cita del Antiguo Testamento donde los profetas lo decían. Bueno, y esa falta de conocimiento no es solo conocimiento de la palabra de Dios, sino de tener una actitud pensante, ¿no? Y eso se aplica a todos. En base a esto, Claudio, vos tenés una serie de producciones literarias hechas que me gustaría que la gente se entere de cuáles son tus producciones y a qué apunta el contenido de cada libro. Por favor, contanos. Sí, mi primera obra escrita es mi tesis doctoral, que defendí en la universidad ante doctores en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Morón, que se llama Las refutaciones de Ireneo de León al gnosticismo de Valentín. En realidad la tesis se llama Las refutaciones de Ireneo de León al gnosticismo platónico pitagorizante de Valentín. Pero el libro es un poquito, le saqué algunas cosas para que no sea tan largo el título, y se llama Las refutaciones de Ireneo de León al gnosticismo de Valentín. Bueno, básicamente trata del sistema valentiniano. Valentín era un platónico que inició uno de los sistemas gnósticos más importantes del siglo II. Cuando hablamos de sistemas gnósticos nos referimos a la idea que tenían los gnósticos de creer que ellos tenían un conocimiento superior al apostólico. De ahí viene la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento superior. Y bueno, la tesis esta trabaja todo lo que es el gnosticismo valentiniano, todo lo que fue el gnosticismo histórico, que tratan de refutar, entre otros, Ireneo de León, en sus Adversos Herejes, también Hipólito Romano, en su Refutatio, Elencos o Filosoúmena, bueno, y otros, Tertuliano en su Adversus Valentinus, el Justino mismo también habla en contra del valentinismo, pero concretamente la tesis basa sobre la obra de Ireneo de León, que es el que se encarga en 5 tomos de refutar lo que fue el gnosticismo valentiniano. Mi próximo libro es Posmodernidad, Cristianismo y Filosofía. Es un libro que trata de ver los valores que existen en la actualidad y cuál es la relación que los cristianos tienen con esos valores. Es un libro interesante porque habla de cómo se puede hacer apologética en un contexto totalmente hostil. Bueno, en realidad ningún contexto para los cristianos fue bueno, digamos, fueron todos los contextos hostiles, pero en este caso el libro pone en evidencia los valores que rigen hoy, ¿no? Perspectivismo, hedonismo, ¿no? Hay más o menos unas 20 valores que yo pongo al descubierto en esta obra y que trato de relacionar de alguna manera con las escrituras, digamos, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras sobre estas cosas y qué cosas son buenas y qué cosas son malas, ¿no? Bueno, el tercer libro que escribí se llama La Reencarnación, una vieja mentira puesta de moda. Bueno, de alguna manera me inspiré en distintos sistemas reencarnacionistas que existen hoy. Los espiritistas son reencarnacionistas, los rosacruces son reencarnacionistas, muchas logias y sectas adhieren a la doctrina de la reencarnación, y bueno, traté de refutarlo hablando de la doctrina de la resurrección de la carne, que es lo opuesto a la metempsicosis, o sea, la transmigración del alma, que es más bien de matriz platónico-pitagórica, órfica,
y la doctrina de la resurrección de la carne que se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que llama la anastesis, que es el ponerse el pie, ¿no? Nuevamente y por única vez, ¿no? Mostrando que la Biblia enseña que está dispuesto para el hombre vivir una sola vez y después el juicio, y no que existen distintos estadios reencarnacionales que intentan liberar al alma de la esclavitud del cuerpo, digamos, ¿no? Mostré ahí como la doctrina de la reencarnación se opone a la enseñanza de Cristo, que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. No dijo yo soy la reencarnación, sino yo soy la resurrección. Lo que tiene interesante el libro también que hay algunos argumentos que utilizan los reencarnacionistas de la Biblia, y yo dedico un capítulo para refutar todos esos argumentos, porque por supuesto están fuera de contexto, son citas mal interpretadas, etc. Bueno, mi cuarto libro ya lo dedico, se llama Los primeros teólogos, filósofos y apologistas del cristianismo. Ya ahí hago un estudio de los primeros intelectuales del cristianismo del siglo II y III. Bueno, ahí trabajo todos los grandes intelectuales: Quadrato, Arístedes, Justino, Tasiano, Atenágoras, Clemente, Orígenes, y expongo las ideas significativas de estos autores y cómo fueron elaborando de alguna forma su propia perspectiva intelectual, ¿no? Recuérdese que hasta el fin del siglo IV, principio del siglo V, todavía el canon neotestamentario no estaba terminado, digamos, no estaba cerrado. Bueno, y estos autores escriben, ¿sí? Y toman en algunos casos algunos textos que después no van a ser aprobados como canónicos, ¿no? Pero que es de una importancia relevante para lo que es la historia del cristianismo. Y bueno, y mi último libro, que hace poquito lo saqué, se llama Diferencias y semejanzas entre el platonismo y el cristianismo, en mi quinto libro. De ahí, de alguna manera trato de exponer aquellas ideas que se asemejan al cristianismo, enseñadas por el académico, por Platón, y aquellas ideas que nos diferencian de Platón, ¿no? Entre otras, que Platón creía en la reencarnación, creía en la eternidad de la materia, pero qué cosas del platonismo, que además influyó en la mayoría de los grandes pensadores cristianos, entre ellos en Clemente, en Orígenes, en San Agustín, pero también en algunas sectas, ¿no? Porque justamente el valentinismo, que es el sistema gnóstico más importante del siglo II, también era de matriz platónico-pitagórica, ¿no? De alguna manera el platonismo inspiró tanto a los cristianos como a los heterodoxos, ¿no? A los no cristianos. Entonces trato de exponer las ideas más significativas del platonismo y qué cosas se asemejan y qué cosas nos diferencian con el cristianismo bíblico, básicamente, ¿no? Porque otra cosa sería con el cristianismo filosófico. Y ahí podríamos tener otro tipo de diferencias también, ¿no? Ahora estoy escribiendo en la actualidad, que ya lo dejé en editorial, mi sexto libro, que habla sobre la astrología, que se llama Los astros no influyen, Plotino tenía razón, y tomo como base algunos argumentos que utiliza Plotino, un filósofo neoplatónico del siglo II, alejandrino, que utiliza para refutar justamente la astrología ptolomaica de Claudio Ptolomeo, y yo utilizo esas propias refutaciones para refutar los argumentos astrológicos, y a su vez utilizo textos de la Biblia donde los contempladores de las estrellas, como la Biblia le llama, se oponen a la voluntad de Dios, ¿no? Muy interesante en general los títulos y los contenidos, porque en cada uno de ellos, aprovechando la temática, también das información biográfica de cada uno, nos ubicás temporalmente y espacialmente, ¿o no? Y también con datos culturales. Sí, no, tal cual. Está toda la bibliografía ahí, digamos, son todos trabajos de investigación que están apoyados en fuentes literarias. No soy de escribir textos que hablen de experiencias personales, sino son textos de investigación que justamente se defienden por otros textos, digamos, ¿no? Que es lo que tiene que tener todo texto de investigación en ciencias sociales. De manera que, además, acabo de terminar de escribir, no lo llevé a editorial, pero terminé de escribir un libro que se llama El Evangelio de la Mentira, las fábulas de Valentín, justamente porque Valentín se descubrió en la biblioteca Nag Hammadi en 1945 la famosa homilía que llamaba El Evangelio de la Verdad, que había escrito Valentín, y que Ireneo de León ya en el siglo II había dicho que existe un Evangelio de la Verdad
y lo refiere a Valentín o a uno de sus discípulos. Bueno, ese texto se descubrió en 1945 y lo tenemos en la biblioteca Nag Hammadi, y bueno, ahora escribí un libro que le puse, irónicamente, El Evangelio de la Mentira, porque Valentín le llamaba el Evangelio de la Verdad, las fábulas de Valentín. Es un texto que refiere al gnosticismo valentiniano, pero mucho más corto que mi tesis doctoral, que tiene 1.200.000 caracteres. Son 600 páginas en un formato de letra muy pequeña. Este es un libro más pequeño, pero está pensado para que se entienda, digamos. Si bien tiene la rigurosidad del lenguaje técnico, no la amplitud que tenía mi tesis doctoral, pero se centra en una fuente directa, que es el Evangelio de la Verdad, y no ya en la fuente indirecta, que es la de Ireneo de León, ¿no? Esta es la fuente directa, es lo que los valentinianos pensaban. Sí, muy bien, muy bien. De hecho, hemos visto, mientras vos estabas hablando, cada una de las imágenes, los libros, la amplitud, un poco su contenido también. Bueno, todo eso que ha ilustrado este video tiene que ver con la obra que, bueno, Dios te ha permitido, Claudio, poder desarrollar. Pero no solamente haces una obra, digamos, de puertas para adentro o del teclado allí en tu intimidad y luego sacándola a través de libros, sino que nos hablaste en principio del café filosófico, y me gustaría hacerte una pregunta que creo que algunos tienen, y es: ¿cuál es tu ascendencia denominacional? Para que la gente sepa de dónde venís y bueno, dónde te estás desarrollando actualmente. Bueno, yo soy, digamos, me denomino evangélico bautista. Igual considero que la filosofía y los temas a que me dedico exceden el marco de una denominación, pero evidentemente a los 16 años acepté a Cristo y me empecé a congregar en una iglesia bautista. Actualmente me congrego en la iglesia bautista de Liniers, en donde expongo los cafés filosóficos una vez por mes. Y los cafés filosóficos integran a todo tipo de personas que quieran anotarse, son gratuitos, tienen un costo. Contale a la gente. No, los cafés filosóficos son gratuitos. Puede venir cualquier persona, no tiene que ser de filosofía. Puede venir personas de otras disciplinas o de ninguna, digamos, porque la idea es que todos puedan comprender lo que se enseña en esos encuentros. No está pensado para eruditos, está pensado para personas que quieran ampliar sus horizontes intelectuales y capacitarse para tener una defensa mucho más racional de la fe, ¿no? Que es lo que buscamos. Está pensado en términos apologéticos, digamos, ¿no? En dar herramientas, pero no es autorreferencial, ¿no? Lo importante en los cafés filosóficos es lo que las personas digan, no tanto lo que yo voy a decir, ¿no? Se arman lindas charlas y participa mucha gente, que es lo que uno busca, ¿no? Que la gente diga lo que piensa, que a veces no hay un espacio en la iglesia para decir lo que uno piensa, sin ser tildado de alguna especie rara, digamos. Entonces en este espacio cada uno dice lo que quiere, y bueno, la idea es que además se busca también hacer un espacio de comunión, ¿no? O sea, si bien aprendemos, pero nos hacemos amigos, se va integrando gente. Bueno, esa es la finalidad también. Pero puede venir cualquier persona y sin ningún tipo de costo, digamos. Bien, y por último, para aquellos que quizás no sepan, ustedes tienen un canal de YouTube donde, bueno, allí hay algunas grabaciones con un audio que, bueno, es más o menos entendible en general por la distancia de la cámara, donde allí se ven un poco de cómo presentás la temática, cómo moderás también las opiniones de los demás y llegás a acuerdos, llegás a que uno pueda expresarse, vos también actuando como sintetizador de ciertas cosas para pasar a otro tema, y donde se dan contenidos que a veces son disímiles en cuanto al tema central, pero que, bueno, son de complemento para la comprensión general, ¿no? Contanos un poco de eso. El canal es Cristianismo y Filosofía. Sí, la idea del espacio del café es tratar de que todos de alguna manera se sientan cómodos. A veces se van de tema, es muy lógico en un café filosófico que uno empiece a hablar de cosas que no tienen que ver con el tema, y ahí trato de orientar la charla al tema que nos convoca, pero que la gente se sienta bien. Ahí no hay ninguna pregunta que sea tonta, digamos. Todas las preguntas son importantes, porque si alguien las hace es porque de alguna forma está necesitando o que se le esclarezcan las ideas, o bien hay personas que quieren decir lo que piensan, no tanto hacer preguntas, ¿no? Lo que he notado es que la gente quiere decir lo que piensa, no es tanto le voy a preguntar al profesor, sino, mira, yo pienso esto, y se puede disentir, podemos pensar de otra manera. No hay que acordar
no necesariamente tenemos que acordar, podemos seguir siendo amigos y pensar diferentes, que es lo que se busca, ¿no? El debate con altura, el debate que no utilice falacias, el debate que respete la opinión del otro, el debate que no ataque al otro por lo que el otro es, sino que de alguna forma pretenda atacar las ideas. Eso es lo que se busca, ¿no? Sí, Claudio, totalmente. Y creo que esa actitud, siempre recuerdo cuando ese pasaje que dice que estemos siempre preparados para presentar defensa, dice con mansedumbre y reverencia. Y me presenta las dos características que son mansedumbre y reverencia. Mansedumbre para conmigo y reverencia para con el otro. O sea, reconociéndolo también, ¿no? Y creo que eso es un gran desafío de todos los que de una u otra manera tenemos cierto bagaje que nos permite, bueno, refutar al otro. Pero creo que también refutar no es solo el mensaje, sino el mensajero, ¿no? Como decía McLuhan, ¿viste? El medio es el mensaje, sí. Bueno, también orientado a la misma persona. Bueno, más o menos así. Yo creo que también cuando uno presenta defensa con mansedumbre y reverencia, también está dando un mensaje apologético que se respalda con el testimonio, ¿no? Contanos un poco cómo la gente se puede comunicar con vos o con lo que haces, más allá de que en breve les vamos a decir bien cómo poder conseguir los libros. Bueno, por medio de mi WhatsApp, y también si quieren por el Facebook, Claudio Gustavo Barone, me encuentran así. Yo creo que de esas dos formas, bueno, mi mail, si quieren, también mi email, sopsar1@yahoo.com.ar. Sopsar es la abreviación de mi hija Sofía Sara, sopsar1, con el número 1, @yahoo.com.ar. Ahí me pueden mandar un mail. Si no, bueno, por WhatsApp, por Facebook. De esa manera me pueden contactar. Muy bien, muy bien. Y así llegamos al final de esta entrevista con Claudio Barone, el autor de todos estos libros que son recomendables sobre todo para aquellos que quieren hacer este nexo entre filosofía y cristianismo como un puente para el abordaje de todo lo que es la apologética cristiana, conociendo no solamente las corrientes filosóficas, sino también lo que la palabra de Dios dice para refutarlas con doctrina y con paciencia, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Muy bien, espero que les haya bendecido tremendamente la entrevista con Claudio Barone. Ya saben cómo se pueden comunicar con él. Mientras tanto, dejamos aquí abajo los medios de comunicación que Claudio nos dijo para que puedan comunicarse con él, sea por WhatsApp o sea por las redes sociales. Recuerden que estos libros solamente están en Argentina, así que si estás en el exterior y querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla y vamos a estar aquí para servirte con responsabilidad para poder enviarte por DHL todos los materiales que quieras, no solamente los libros de Claudio Barone si es que te interesaron, sino también todo tipo de materiales que tenemos para poder bendecir sus vidas. Sepan que estamos aquí para servirles con responsabilidad, como ya muchos han optado por comunicarse con nosotros para poder atenderles y mandarles sus materiales, sean fundas para Biblia, sean fundas para diferentes materiales cristianos, sean materiales cristianos, Biblias de estudio, etcétera, 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 dentro de Argentina y para todo el mundo. Así que gracias por este tiempo, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. Chao, chao.